Hola, bienvenidos a la clase de técnicas kinésicas 3. Mi nombre es Darío Segovia, soy docente de la comisión 7 y bien, vamos a hablar de tejido conectivo y de la técnica de masaje de tejido conectivo. Así que bien, entonces comenzamos. Bien, bueno, acá tenemos una representación esquemática de lo que es el tejido conectivo. Esta imagen está tomada del Gray, donde vemos diferentes estructuras que la componen. Bien, entonces, cuando hablamos de tejidos corporales, tenemos el tejido epitelial, tejido muscular, tejido nervioso y el protagonista de esta clase que es el tejido conectivo. Entonces, parte de las funciones y generalidades para comenzar a hablar de este tejido es que integra, conecta funcionalmente el cuerpo. Antes se decía que era eso, ¿no? Conectar en conjunción los diferentes tejidos, otros corporales, y formando una unidad. Y hoy se sabe que además tiene otras funciones, como por ejemplo unir, rellenar, nutrir y de defensa, que al principio cuando se conocía este tejido no se decía. El origen embriológico de este tejido es el mesodermo, ¿sí? Entonces, estos tejidos y sus células se originan a partir de esa migración de células mesenquimatosas de este lugar, de esta capa del trilaminar en el momento embrionario, y terminan madurando para dar las células que lo componen. Entonces, derivan de este tejido, de este mesodermo, el tejido conectivo, cartílago y hueso, músculo liso, estriado, células sanguíneas, linfáticas, paredes del corazón, vasos sanguíneos y linfáticos, como decíamos recién. También los riñones, gónadas y conductos, porción cortical de glándula suprarrenal y el vaso. Las funciones entonces son conectar, junta, adosa, rellena, funciones estructurales, propiedades mecánicas especiales de sostén, como por ejemplo la piel, de lo que vamos a hablar hoy. También tiene funciones defensivas, específicamente en las células de defensa que forman el sistema inmune. También tiene funciones tróficas, o sea, de nutrición, y morfogenéticas, que influyen en el crecimiento y diferenciación de los tejidos que lo rodean y es muy vascularizado. O sea, al decir esto hablamos que morfogenético tiene que ver con darle forma a las estructuras que contienen, que adosan, que rellenan, ¿bien? Bien, entonces, en cuanto a su clasificación, es bastante compleja, hay diferente bibliografía y diferentes autores, pero yo les comparto hoy una forma sencilla para recordar y entender, y tiene mucho que ver en cuanto a, se clasifica en base a la estructura básica, que es siempre la misma, pero la función de esa estructura, del tejido, va a determinar la cantidad y distribución de sus elementos que la conforman. Bien, entonces, ¿qué la componen? ¿Qué componen este tejido conectivo? La sustancia fundamental, tenemos glucosaminoglicanos, proteoglucanos, glucoproteínas y agua. Bien, en definitiva hidratos de carbono, proteínas y agua. Eso sería lo que llamamos sustancia fundamental. También está formado por células, que son muchas. Esas células pueden ser fijas o pueden ser móviles. Eso quiere decir que están formando parte de la estructura o son de pasaje a través de la vía sanguínea, arterial, linfática y venosa también. Y después tenemos fibras, que son las colágenas, reticulares y elásticas. Y a la vez este tejido es atravesado por fibras nerviosas, vasos sanguíneos y lo que nombramos recién, los vasos linfáticos. Entonces, estas son las estructuras que componen el tejido conectivo. Entonces, de esas células que nombrábamos recién,
Tenemos fibroblastos, fibras adiposas, pericitos, células indiferenciadas o mesenquimatosas, que son las que van a dar forma, depende del estímulo, a diferentes tipos de células. Y las células del sistema inmune que están formando parte o son de pasaje, y justamente en este tejido, el tejido conectivo, es el campo de batalla del sistema inmune. Es una de las primeras barreras de defensa. Estamos hablando específicamente de tejido conectivo en general, pero vamos a ver que también por debajo de la piel. Entonces, acá tenemos representadas las células, el fibroblasto con esta forma de estrella, que va a dar origen a fibras, y depende del estímulo van a ser fibras reticulares, colágenas o elásticas, depende de la estructura que los que van a formar. Tenemos los pericitos, que como vimos en la imagen anterior, van a estar formando parte de la pared de los vasos y tienen que ver con su propia conformación y nutrición. Y también tenemos adipocitos, y que van a dar sostén, van a dar amortiguación a las presiones, además de regulador térmico. Tenemos células plasmáticas y después, bueno, las propias plasmáticas, linfocitos, eosinófilos, células cebadas y macrófagos, por ejemplo, que son parte del sistema inmune y tienen mucho que ver en este tejido con procesos inflamatorios, para también concluir el proceso inflamatorio, o sea, hay secreciones de elementos proinflamatorios y otras que tienen que ver con elementos antiinflamatorios. En definitiva, se autorregula para defender nuestro cuerpo y para también reparar cicatrices o heridas. Bien, son muy importantes en esta técnica de tejido conectivo en la que cuando hagamos los trazos se van a activar. Entonces, por un lado hablamos de las células, por otro lado tenemos fibras, ya dijimos cuáles eran, y básicamente tenemos las colágenas, que algunas de sus características es que son incoloras, las encontramos en tendones porque tienen una capacidad, es inelástica y gran capacidad de recibir tensiones y soportar tensiones. Sus fibras son largas y onduladas. Las fibras elásticas tienen una coloración amarilla, se encuentran más, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, pulmón, cuerdas vocales y los ligamentos elásticos, como por ejemplo el amarillo a nivel vertebral. Son finas, fibritas, y son ramificadas, a diferencia de las colágenas, y forman una red. Y tienen una gran capacidad, como su nombre lo indica, de elasticidad. Y las reticulares son mucho más chiquitas, se encuentran en el sistema linfático, en el vaso y en las membranas basales, y forman una red que dan sostén. Bien, eso en cuanto a las fibras. Y entonces, en cuanto a la clasificación del tejido conectivo, tenemos una bien básica en cuanto a, se lo determina como tejido conectivo embrionario, que tiene que ver con el mesenquimatoso, pero posterior a eso persiste en nuestro tejido mucoso. También se le llama corion a ese tejido. Tenemos el tejido conectivo propiamente dicho, que tiene sus dos subdivisiones, laxo y denso, y el tejido conectivo especializado, como por ejemplo en el cartílago, hueso, sangre, el tejido hematopoyético. Entonces, resumiendo un poquito, el tejido conectivo está formado por su estructura por células, matriz extracelular, y a la vez esta matriz compuesta por fibras y sustancia fundamental. Estas células pueden ser fijas, formando como los fibroblastos, por ejemplo, o adipocitos, formando parte de la estructura, o pericitos, y células móviles, que son las plasmáticas y todo lo que tiene que ver con el sistema inmune. Sistema de defensa, que vienen vía arterial, venosa y también linfática, y por esas mismas vías circulan para su función. Bien, eso en cuanto a su estructura. Y en cuanto a clasificación, lo acabamos de decir: embrionario, propiamente dicho,
y tejido conectivo especializado. El tejido conectivo propiamente dicho puede ser laxo o denso. Todo esto depende de la cantidad de sustancia que predomine, o más sustancia fundamental o más de fibras, y también tiene que ver con además de su densidad, su función. Y el especializado tenemos el tejido sanguíneo, el tejido linfoide, el tejido hematopoyético, el adiposo, el cartilaginoso y el óseo. Bien, tengamos en cuenta que acá se nota la densidad en la clasificación, de más laxo o fluido como el nivel sanguíneo y linfoide, a más duro pasando por el adiposo hasta llegar al tejido óseo, donde la estructura es la más densa. Bien, entonces, este tejido conectivo propiamente dicho, el que vamos a trabajar, a desarrollar o describir hoy, tiene que ver con el que está por debajo de la piel, el tejido celular subcutáneo. Entonces, sobre todo lo tenemos a nivel subepitelial, o sea, de la piel por debajo, en la dermis, que a la vez teníamos la dermis superficial y la dermis profunda. Entonces, este tejido conectivo es laxo a nivel de la dermis superficial, y a nivel de la dermis profunda es denso y regular. ¿Bien? Entonces, es lo que decíamos recién, está en el texto, llenando los espacios justo en la dermis superficial debajo de la piel, es el tejido conectivo laxo, relacionado con la adventicia de vasos sanguíneos también, rodean los parénquimas de glándulas, membranas mucosas, debajo de los epitelios de las vías digestivas y respiratorias, y contiene muchas células móviles que tienen que ver justamente con el sistema inmune, para dar la respuesta inflamatoria, y también participa en las reacciones alérgicas. Bueno, en este esquema podemos ver la piel, la epidermis, y por debajo ya bien vascularizado la dermis, y teníamos, recuerden, dos porciones, dermis superficial y profunda, y la hipodermis, donde predomina, es lo que vamos justamente al nivel que vamos a llegar, es el tejido celular subcutáneo. Bien, y por otro lado entonces hablamos de células, hablamos de fibras, y recuerden que tenemos la sustancia fundamental, y esta sustancia fundamental está formada por, decíamos, agua. Tenemos justamente las moléculas de ácido hialurónico, que tienen gran capacidad hidrófila, y eso es muy importante porque hace a la función del tejido y a su correcta función específicamente, pero también a todas las demás funciones como nutrición, sostén, amortiguación, lubricación hacia este tejido. Bien, entonces, en detalle se ve, por ejemplo, cómo estas moléculas de ácido hialurónico, con sus proteínas de enlace y condroitin sulfato, ese conjunto se llama proteoglicano, y en definitiva une, pero deja espacio entre, por ejemplo, dos fibras colágenas. Bien, y a la vez ese espacio es necesario para que haya deslizamiento. Bien, a la vez esta matriz extracelular contiene vasos, como habíamos dicho, también es atravesada por nervios, pero sobre todo cuando hablamos de vasos tenemos arterias, el capilar y la vena, y tenemos también los vasos linfáticos. Y recordemos que hay un pasaje de fluido y nutrientes que van a nutrir justamente atravesando este tejido, y van a eliminar sustancias de desecho vía linfática, por ejemplo. Entonces, las propiedades de este tejido son las que habíamos visto, que muy bien nos las nombró Nelson en el otro teórico, donde tenemos viscoelasticidad, es decir, ¿qué es viscoelasticidad? Es que se juntan dos principios físicos, y acá estamos hablando de un tejido biológico. Entonces tenemos la propiedad viscosa, que tiene que ver con, por ejemplo, una plastilina, donde le generamos una presión y esa fuerza de presión deforma
la estructura, pero cuando quito la presión, la estructura queda deformada. En cambio, la elasticidad es ante la aplicación de la fuerza, esta estructura, en este caso este tejido, cuando quito la fuerza de presión, vuelve a su estado de inicio. Y el tejido conectivo combina ambas propiedades. Bien, o sea, es posible mantener algo de deformidad, pero una vuelta a su estado de inicio. La piezoelectricidad, bueno, ya recordamos, manera de resumen o repaso, que tenía que ver con la propiedad de que, en este caso, ante una presión, en el tejido se va a generar una carga eléctrica. Bien, recordemos que funciona a la inversa también. En cuanto a la mecanotransducción, el deslizamiento o la presión misma y la tensión y deslizamiento es una fuerza mecánica, y ese componente mecánico va a generar una señal que se va a conducir vía eléctrica. También tenemos el tixotropismo, que eso también se va a producir en esta técnica porque al presionar, deslizar y friccionar el tejido por debajo de las capas de la piel, ante la presión de nuestros dedos, lo que va a pasar es que es posible pasar de gel a sólido, ¿sí? O sea, más solución, de más denso a menos denso. Y después tenemos, bueno, capacidad de deslizamiento de unas fibras con otras y diferentes tejidos, por ejemplo, la capa basal y la epidermis con respecto a la dermis e hipodermis, deslizamiento entre las diferentes capas, y el principio de tensegridad, que hace la continuidad de este tejido celular subcutáneo hacia capas más profundas, como ya así la fascia profunda, tejidos musculares y llegando incluso hasta el hueso. Y después recordemos que también tenemos el principio o el concepto de epigenética, porque con nuestras presiones vamos a estimular también a nivel del núcleo de los fibroblastos para que puedan secretar fibras en base a la demanda de dirección de tensiones y grado de tensión. Entonces, en este esquema tenemos representado, bien esquemáticamente, para entenderlo, la fascia superficial de la que vamos a hablar, que también se llama hipodermis o tejido celular subcutáneo, que termina siendo esta parte, ¿sí? Que tiene que ver con estructuras que son las que nombramos antes, donde predominan fibras en forma de celdas que le hacen justamente celdas al tejido adiposo. Bien, y por encima el epitelio y por debajo la fascia profunda. Bien, en cuanto a la fascia profunda, una particularidad que hace también a las propiedades o los efectos de esta técnica tiene que ver que a este nivel, cuando sale por la fascia, si volvemos a la imagen anterior, de este nivel, la fascia profunda es atravesada por vasos y nervios, y esos vasos y nervios en esta parte atraviesan en forma transversal, pero se ponen en forma longitudinal entre estas láminas de fascia superficial y fascia profunda. Bien, entonces atraviesa en forma transversal, pero se vuelve longitudinal. Y cuando hay adherencias van a ser comprometidas estos vasos y nervios, que son los que se esquematizan en este gráfico. Bien, acá tenemos representada una arteria con su inervación, y estos vasos atraviesan esa fascia y se hacen longitudinales. Bien, en cuanto a la topografía, va a haber diferentes espesores, más fino en la piel a nivel, por ejemplo, del cuero cabelludo, o más abundante a nivel en este caso de un muslo, o la fascia toracolumbar, o la zona toracolumbar podríamos decir. Acá se evidencia la piel, el tejido celular subcutáneo y la fascia profunda. Nuestros trazos en esta técnica van a apuntar y direccionarse a esta interfaz fascia profunda, tejido celular subcutáneo, actuando sobre el tejido celular subcutáneo con los efectos que vamos a ver en un ratito. Entonces, acá tenemos otro esquema donde vemos la célula epitelial, que en este caso sería la piel, con la lámina basal
formado por esta lámina lúcida, tejido conectivo laxo, como habíamos dicho, y su continuidad a través de proteínas que también se continúan con estas fibras. Recuerden que hablábamos de ácido hialurónico, y unen y permiten el deslizamiento a las fibras colágenas. Y después esto se continúa, porque por un lado tenemos acá representada la membrana celular con su capa fosfolipídica y las proteínas transmembrana. Y por un lado tenemos de esta membrana hacia el interior de la célula el citoplasma, y de esta membrana hacia el exterior de la célula lo que sería la matriz extracelular del tejido conectivo. Entonces hay una continuidad entre las moléculas que hablamos antes de complejos proteoglucanos, hacia el tejido conectivo, hacia proteínas transmembranas, y desde estas proteínas hacia adentro con microfilamentos que también son proteínas hacia el citoplasma. Esto hace una continuidad desde extracelular hacia intracelular en del tejido conectivo hacia el citoplasma, atravesando la membrana celular. Entonces hay una continuidad incluso física, no solo por mediadores químicos que atraviesan estructuras transmembranas. Esta continuidad va hacia el núcleo, ¿sí? Aquí representados, las estrellas representan la matriz extracelular, este anaranjado representa la membrana celular con sus proteínas transmembrana, y la continuidad con proteínas hacia el interior del citoplasma, y aún continuando a nivel del núcleo celular e intranucleares, donde tenemos justamente la producción, la génesis de las proteínas. Bien, entonces se van a estimular los genes a este nivel en base a la demanda. Bien, bueno, entonces, cuando hablamos ya del tejido conectivo y sus características y sus propiedades fisiológicas, ¿qué pasa cuando este tejido es lesionado? Puede ser lesionado por traumatismos intrínsecos, esto tiene que ver con la nutrición e hidratación, bien, con falta de, por ejemplo, aminoácidos o hidratos de carbono en nuestra dieta, lo que hace a la formación de proteínas después, y la hidratación, como habíamos señalado y repetido algunas veces. Y por otro lado, traumatismos extrínsecos como una lesión directa por sobrecarga, o sea, una postura mantenida en el tiempo, por ejemplo, o una inmovilidad prolongada, por ejemplo, un post-yeso, post-traumatismo, o ante la entrada de antígenos, como por ejemplo en una herida. Bueno, cuando falla esto, la nutrición y la hidratación, va a haber menos líquido, va a ser más denso el tejido, esas fibras de colágeno van a estar más cercanas. Esto hace a que friccionen, a que esos puentes de unión de ácido hialurónico terminen siendo muy cercanos y acortados, y esto genera mayor densidad, mayor rigidez, dureza. Entonces, esta alteración en la cantidad de la calidad de la sustancia fundamental, específicamente por pérdida de agua sobre todo, disminuye, como les decía, esa distancia de las fibras de colágeno, quedando un entrecruzamiento y puentes entre las fibras al haber pérdida de la lubricación. Bien, este entrecruzamiento patológico entonces altera el deslizamiento de las fibras de colágeno. Estas van a friccionar al estar menos lubricadas y más cercanas entre ellas, entonces va a aumentar la densidad y va a disminuir la movilidad. A la vez, esta fricción y este acercamiento va a generar un estímulo a nivel de los fibroblastos para generar nuevas fibritas, pero esta vez en direcciones irregulares y generando puentes entre ellas. Entonces tampoco va a tener una correcta orientación, va a haber una disminución de la elasticidad y va a haber una mayor densificación
Va a haber atrapamiento de las terminaciones nerviosas libres, terminaciones simpáticas y a nivel de los vasos sanguíneos, por ejemplo, y linfáticos, lo que va a generar que haya un atrapamiento de toxinas porque no van a poder ser eliminadas como desechos. Entonces, esto es el círculo vicioso que se genera con estas alteraciones, cualquiera sea la causa, intrínseca o extrínseca. Bien. Bueno, entonces, ante esta disfunción en el tejido conectivo, existe esta técnica de la que vamos a hablar ahora y que vamos a ver en el práctico, que tiene que ver con el masaje de tejido conectivo. Bien, y esta técnica surge de esta fisioterapeuta alemana que se llamaba Elisabeth Dick, y ella, era fisioterapeuta y en un momento enfermó y se enfermó gravemente teniendo endoangiitis obliterante en su pierna derecha. Empezó así, en el año 1929. Entonces fue internada por esto, porque había empeorado su vascularización, ya empezaba como a necrosarse tejidos de su miembro inferior. Y bueno, en esa situación ella se generaba automasajes en la zona de pelvis, sacra, trocante mayor, y refiere también en el muslo, y lo hacía a diario y varias veces. Y esto permitió que ella pudiera recuperarse rápidamente de su lesión, en este caso de su patología, y luego junto con otros autores más adelante comenzaron a relacionar estas estructuras con la vascularización, con el masaje que se hacía y con las relaciones también con dermatomas e incluso ya a nivel visceral. Entonces esta es una técnica, como la que vamos a describir, que permite diagnosticar y también tratar diversas patologías. Bueno, y tiene mucho que ver su fundamentación con la organización metamérica, porque también, como les decía, tiene que ver con dolores referidos a nivel cutáneo, a nivel de la piel, superficialmente. Entonces hay una interacción entre la información que llega desde los órganos. Bien, tanto a nivel del órgano, acá está ejemplificado en el gráfico del pulmón, vía espláncnicos, llega en la información al ganglio posterior medular, ¿no? Y después a las láminas 1 y 5, pero también llega la información de los tejidos cutáneos o musculares, por ejemplo. O sea, del soma y de la víscera llega la información pasando por el ganglio posterior de la raíz dorsal medular y hace su primer sinapsis a nivel de las láminas 1 y láminas 5 a nivel hasta posterior medular. Y desde ahí esa información puede continuar en forma refleja hacia el propio órgano o también puede ascender hacia la corteza somatosensorial, primaria y secundaria. ¿Bien? O sea que ambas informaciones, tanto somáticas como viscerales, pueden ser interpretadas a nivel central como una misma información dolorosa y entonces es el origen del dolor proyectado o referido. Entonces, como decíamos, acá en el texto dice algo parecido de lo que decía recién. La terapia neural o terapias reflejas manuales se pueden basar en la organización metamérica transversal del organismo. También actúa desde la periferia del cuerpo, invirtiendo el reflejo y poniendo en marcha mecanismos encargados de aliviar y regular la víscera enferma. Esto sería ya como el tratamiento. Y sabemos que un órgano enfermo puede proyectar en distintos territorios corporales en forma de tensión tisular, inflamación, edema reflejo. Eso es lo objetivo que vamos a ver en la piel, ¿no? Al palpar su tensión, vamos a ver la inflamación, o sea, su textura va a ser más blanda o más rígida, depende si es crónico el proceso. Va a haber hiperalgesia y el dolor
más bien es referido o proyectado, ¿sí? El dolor se proyecta en un área cutánea, pero el origen es el orden. Por tener mayor representación a nivel nuestro homúnculo, en la zona somatosensorial del sistema somático, es ahí proyectado y referido, pero la característica es que es un dolor difuso, poco localizado o sus bordes no son concretos y se lo llama también dolor sordo. Bien, en cuanto al principio básico del masaje de tejido conectivo, este masaje consta en una serie de maniobras que llamamos trazos. Ese trazo va a generar una tensión de estiramiento a nivel superficial de la piel y celular subcutáneo sobre donde se apoya, que sería la fase profunda. Y este trazo se hace de una forma lenta, gradual, progresiva y suave, en el sentido que hasta el nivel que llegamos es el tejido celular subcutáneo. Una vez concluido el trazo, se va a observar una dermografía positiva. ¿Qué es un dermografismo? ¿Qué es un dermografismo? Dermografía es la coloración rojiza de la piel, generada porque vamos a activar el sistema nervioso autónomo, pero también recuerden que hay elementos del sistema inmune que van a terminar, por ejemplo, las células cebadas liberando histamina, y eso va a generar vasodilatación y el inicio del proceso de inflamación, pero al fin práctico y localizado e inmediato, como forma refleja, se va a ver la coloración rojiza a lo largo del trazo hecho por la maniobra. Normalmente la frecuencia del tratamiento va a ser de 2 a 3 veces por semana, y en algunos casos se hace precisa la aplicación diaria, como lo hacía la autora en ella misma. Bueno, entonces, para describir la técnica, les cuento un poquito. Vamos a generar a nivel de nuestra piel una presión, o sea, hacemos el contacto, una presión hasta el nivel del tejido celular subcutáneo, y una vez que llegamos al tejido celular subcutáneo generamos una tensión, y esa tensión va a generar un pliegue de piel, y ese pliegue de piel se mantiene, o sea, esa tensión, a lo largo de todo el trazo, ¿sí? Se va deslizando, 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 y cuando termina el trazo, lo que hacemos es aflojar la presión y retirar el contacto, o continuar con un trazo subsiguiente. Y para ese entonces va a quedar una coloración rojiza en la piel del paciente. Bien, la posición del paciente y del terapeuta: se sugiere que sea el paciente sentado y el terapeuta por detrás, y el contacto es con los dedos mayor y anular, o sea, el anular refuerza al mayor cuando hacemos el trazo ascendente, pero van a ver que hay trazos en los que el mayor refuerza al anular. Eso lo vamos a ver muy bien en el práctico, así que lo van a practicar. Bien, en definitiva, la posición es esta como se ve en el gráfico, y se sugiere que sea esta la posición para que haya mayor tracción al actuar la gravedad a favor de esa tracción. Pero se puede hacer en decúbito obligado, de hecho en pacientes internados, domiciliario o no, en decúbito lateral, ¿sí? O en los trazos en el plano anterior también se puede hacer en decúbito dorsal. Bien, hay una secuencia que llamamos construcción de base, y que acá está representada globalmente en este gráfico, y que tiene un orden a seguir, y conviene que sea en la zona en la zona sacra y en la zona lumbar, ¿sí? O sea, la zona lumbosacra, porque ahí hay mayor representación vegetativa, tanto simpática como parasimpática. Pero en profundidad recuerden que tenemos planos también de fascias, un entrecruzamiento facial importante que une miembros superiores, cabeza, tronco y miembros inferiores. Bien, la secuencia de los trazos entonces le llamamos construcción de base a lo que vamos a ver en el práctico, y este protocolo genera los efectos que vamos a contar en un ratito. Bien,
Lo primero va a ser la construcción de esta construcción de base, el rombo de Michaelis. Ahí van a tener señalizado de dónde a dónde va, pero del comienzo del pliegue interglúteo hasta la espina ilíaca póstero superior es el primer trazo. De la espina ilíaca póstero superior hacia L5 es el segundo trazo. Después tenemos 3 trazos pélvicos y después tenemos trazos que son paravertebrales. Tenemos lo que llamamos el abanico y tenemos un trazo subcostal que va hacia anterior. Y esto se hace, al principio pueden hacerlo unilateral, pero van a ver que con la práctica ya se puede hacer bilateral. Bien, entonces ahí tenemos, y acá tienen las referencias como para que lo puedan sacar una captura a pantalla y tenerlo para el práctico. Bien, una sugerencia es que los trazos recuerden que son de 1 a 3 y no hay que sobreestimular. Entonces, por eso la sugerencia es comenzar en el rombo de Michaelis completo, entonces hacer el trazo 1 y 2 en principio de un lado y después lo hacemos del otro lado. Para cuando terminamos el cuarto trazo, ya se va a ver la reacción porque es en forma refleja e inmediata si hay coloración de dermografismo o no. Si no lo hay, podemos hacer un segundo trazo y si aún no lo hay, hacemos un tercer trazo. ¿Bien? O sea que la técnica depende de la reacción del paciente y va a ser de 1 a 3 trazos, depende de la respuesta. Bien, y esta construcción de base continúa hacia el plano anterior y sigue con estos trazos. Acá tenemos representado el subcostal que continúa del plano posterior y tenemos trazos supraclaviculares hacia ambos lados, trazos pectorales y los trazos infraumbilicales o suprapúbicos. Bien, y acá tenemos las referencias otra vez. ¿Y cómo concluye esta construcción? Otra vez por detrás, con el gran derivativo y con el pequeño derivativo. Bien, que son trazos en estos casos descendentes. Y se lo llama así por el trazo más largo, ¿no? Gran derivativo. Bien, entonces, ¿cuáles son las reacciones inmediatas de esta técnica? Las de tipo parasimpático más frecuentes van a encontrar fatiga, somnolencia, poliuria, evacuación intestinal. Estas serían en el momento, pero también van a ver que a largo plazo, ¿sí? En el caso del paciente que tenga estos trastornos de disfunción del sistema nervioso autónomo, van a notar que hay mejoría en cuanto a, en el caso del paciente, por ejemplo, en el que predominaba una actividad simpática y tenía insomnio, ¿bien? O amanecía cansado. Bien, las de tipo simpático son aumento en la transpiración, dermografía. Lo normal es que sea rosada la coloración y no muy intensa, si no quiere decir que es una reacción exagerada como el rash cutáneo, que se eleva la piel incluso y la coloración es muy intensa. Entonces en ese caso está contraindicada. En el primer trazo ya vamos a tener esa reacción y ya nos vamos a dar cuenta y no vamos a continuar con la técnica. En cuanto a más reacciones simpáticas o del sistema nervioso simpático son la hiperemia y las sensaciones que pueden ser desagradables pero no limitan la ejecución de la técnica mientras sea tolerable por el paciente. Puede haber sensación de corte, por ejemplo. Bien. En cuanto a indicaciones, algunas de las indicaciones son afecciones traumatológicas y reumáticas. Imagínense un postraumático, cicatrices en la piel, obviamente no sobre la piel herida en el momento, pero sí a distancia y en forma concéntrica nos podemos acercar hacia la lesión y va a ser muy beneficioso en cuanto a ayudar al proceso de reparación y regeneración. También en afecciones neurológicas, sin alteración de la sensibilidad, en afecciones respiratorias, porque podemos trabajar en las zonas reflejas o de proyección, mejor dicho, que habríamos hablado, de la zona de dolor referido. Bien, en esa zona se pueden hacer los trazos de tejido conectivo de esta técnica. En afecciones circulatorias lo mismo, trastornos viscerales lo mismo y trastornos ginecológicos lo mismo. Podemos hacer la construcción de base y seguido trazos en la zona del dolor proyectado. En cuanto a contraindicaciones, tenemos tumores, infecciones,
en estado febril, ante abscesos, estados gripales, porque tenemos mucha actividad del sistema inmune y en ese momento justamente no queremos generar una hiperreacción y dejar la evolución natural de la enfermedad o de la fiebre, por ejemplo. En la habilidad capilar de la piel o del tejido celular subcutáneo, también en trastornos cardíacos graves. En general no se haría en la zona cardíaca, en la zona de proyección, ¿sí? En pacientes anticoagulados, en trastornos de la sensibilidad, como dijimos antes, y en el embarazo en curso. Bueno, algunos de los trabajos a compartir, como para que refrescan o fundamentan los efectos de la maniobra y le dan sentido desde algunos efectos fisiológicos. Se nombra, bueno, en algunos trabajos en los que hay evidencia, tanto en el efecto como en la fundamentación fisiológica, y en algunos casos como donde más actúa es el sistema nervioso autónomo, y hay controversia entre algunos trabajos en que las reacciones de los pacientes no son siempre la misma, pero tenemos en cuenta que estamos hablando de nosotros, de un ser humano, y tenemos en cuenta el aspecto biopsicosocial, y que depende cuál es su estado predominante de actividad vegetativa, por ejemplo, bueno, su respuesta a este tratamiento puede ser en un sentido más hacia la actividad simpática o más hacia la actividad parasimpática. Pero lo que en general se logra es regular el sistema, y la tendencia es hacia que predomine el sistema nervioso parasimpático, que eso es beneficioso. Bien, y en este trabajo se habla de los efectos inmediatos en la manipulación del tejido conectivo con esta técnica sobre la función autonómica. En este caso el sesgo es que es en mujeres jóvenes sanas, pero como es una población de unas 160 mujeres y es bastante amplio, se subdividieron en grupos por actividad física. En lo que se hace énfasis en esta, que es una terapia refleja, tiene que ver con las terminaciones nerviosas autónomas, específicamente a nivel cutáneo tenemos sobre todo a nivel simpático, fibras simpáticas, y algunas características de este sistema y su influencia en la respuesta tiene que ver con la reducción del espasmo muscular, con la mejora de la movilidad del tejido conectivo, la hiperemia superficial y la analgesia, ¿sí? La analgesia local, o sea que eso es importante como efectos buscados por nosotros. Como les decía, se hicieron subgrupos y esto se evaluó por niveles de actividad y en 3 categorías, como inactivo, moderadamente activo y altamente activo. Es como de un estado sedentario a uno de alta actividad. Se hicieron evaluaciones al inicio y al final, y al ser una técnica que implica el sistema nervioso autónomo, se tuvieron cuidados en cuanto a la temperatura del ambiente, a que no consuma alcohol, ni cigarrillos, cafeínas, o sea, todo lo que estimule el sistema nervioso. Se midieron variables como por ejemplo la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica y diastólica, la saturación de oxígeno y la temperatura corporal. Casi todas dependen del sistema nervioso autónomo. Bueno, como les decía antes, se aclara que existe una limitación en los estudios exhaustivos a los efectos fisiológicos por esta reacción, porque es un sistema no lineal, el sistema nervioso autónomo, y bueno, puede variar la respuesta. Bueno, en cuanto a otra característica que hablábamos, era esto de los reflejos cutáneos viscerales, que se la tiene en cuenta también en este estudio, y se habla de esa respuesta, además del sistema nervioso autónomo, del sistema inmune, porque se nombran los fibroblastos y mastocitos con una actividad reductora
al final de la técnica del sistema nervioso simpático. ¿Bien? Piensen que el sistema simpático genera una vasoconstricción y al generar desde la parte química e inmune histamina estamos generando lo contrario, ¿sí? La vasodilatación. Bien. Bueno, y acá lo que les decía antes, en este estudio se resalta que al final de la técnica, el masaje del tejido conectivo, lo que predominantemente disminuye era la actividad simpática, por ende el predominio de la actividad parasimpática. Y la conclusión es que en este estudio, para esta población, es eficaz en cuanto a las respuestas esperadas del sistema nervioso autónomo. Los trazos que hicieron en este estudio se reflejan en esta imagen. Sí, fíjense que son similares en cuanto a que es la zona lumbosacra, como habíamos aclarado. Acá tenemos otro estudio en donde se hace una revisión y se transmite un poquito todo lo que hablamos antes. Se habla de la ejecución de la técnica, que se hace con la punta de los dedos medio anular, pero también se puede hacer con el dedo pulgar. El objetivo claro y concreto es llegar, tiene que ser específico y llegar a esa interfaz facial de la que hablamos entre el tejido celular subcutáneo y su fascia de apoyo, que es la fascia profunda, ¿sí? En definitiva, el trabajo es movilizar el tejido celular subcutáneo. Eso en cuanto a la ejecución de la técnica. Esta es la imagen que proponen, similar a lo que vimos antes, y acá tenemos el dedo mayor reforzado por el dedo anular, generando la tensión del pliegue de piel. Bien, en cuanto a algunos efectos fisiológicos, aclara lo mismo que decíamos antes. Se logra, en definitiva, acá habla de reequilibrio, que en neurociencia se habla de modulación de los sistemas simpático y parasimpático, y generalmente en una dirección parasimpática. Y recuerden la palabrita generalmente, porque no todos responden de la misma manera. Y hay cambios también en las zonas de HED, que son las zonas que describía la autora Dick, que son las zonas de proyección en el tejido cutáneo de las vísceras. Bueno, siendo estos síntomas subjetivos, ¿no? Y sobre todo en la parte posterior. Propone este estudio también zonas de dolor referido en cuanto a sistema linfático y sistema arterial. Y acá en este estudio aclaran un poquito lo que yo les comentaba de esta interfaz entre la fascia profunda y esta fascia superficial o tejido celular subcutáneo, donde está ocupada por muchos vasos, pero atraviesan de forma transversal y después se hacen en forma longitudinal, lo que genera un efecto, por un lado, autonómico generalizado, porque esas terminaciones nerviosas, como les decía, son también fibras simpáticas, no solo terminaciones nerviosas libres, y por otro lado un efecto segmentario, ¿sí? En definitiva, con los trazos se mejora la lubricación, al mejorar la vascularización va a mejorar la hidratación, y esto regula también el tono muscular, porque va a estar nutrido por un lado, pero también va a ser su mejora en la inervación y va a mejorar en forma refleja la función visceral por este dolor proyectado. Va a disminuir el dolor y este masaje, refieren los autores, que puede ser significativo en condiciones donde hay dolor intratable de raíz nerviosa, rigidez en articulaciones, dolor posoperatorio crónico y atrofia vaginal, entre otros. Si bien se puede hacer afirmaciones también por otra forma de terapia, pero en este estudio habla de masaje de tejido conectivo. Y estas técnicas, los efectos autonómicos que acompañan, son muy poderosos, y eso es real y lo van a ver en el práctico. Entonces hay que evitar la sobredosificación.
Por eso, tener en cuenta hacemos de 1 a 3 trazos, depende de la respuesta del paciente. Bueno, eso lo decimos desde la cátedra, ¿sí? Bien, y después hay otros trabajos en los que se compara el masaje abdominal con este masaje de tejido conectivo. Y lo pongo simplemente, hay mucho que se repite de otros trabajos, pero para que vean que son trabajos actuales del 2019, 2020, se repite esto de la secreción de los mastocitos, se repite lo de la actividad simpática parasimpática, se aclara un poquito cuántas veces por semana. Por ejemplo, en este estudio lo hicieron durante 4 semanas, 5 días a la semana el tratamiento, y el tratamiento duraba de 15 a 20 minutos. La ejecución de la técnica es la misma que describimos antes, y en este caso la población es paciente con estreñimiento crónico, ¿sí? O sea que acá incorporamos una disfunción visceral. Entonces la conclusión es que es eficaz esta técnica de tejido conectivo y que es similar a los resultados que se tiene con la técnica de masaje abdominal, en este caso para esta población con sufrimiento por estreñimiento. Y después en niños, en este caso también para el estreñimiento, la disfunción es el estreñimiento en cuanto a lo visceral, pero la población es en niños con parálisis cerebral. La dificultad o el sesgo de este trabajo tiene que ver con que no se hizo en forma aislada de la manipulación del tejido conectivo, sino que se la combinó con el kinesiotaping. Bien, entonces acá les muestro los trazos que se hicieron en estos niños. Se usaron trazos a nivel torácico extras que tienen que ver, fíjense, con la inervación también de parte de la emergencia de nervios espláncnicos que van a inervar a la zona del tracto gastrointestinal. Y ahí tienen cómo hicieron a nivel sacral el vendaje y a nivel abdominal. Bien, pero en definitiva, en este caso, combinando las dos técnicas, la técnica consideran efectiva para este tipo de disfunciones y en esta población, es decir, estreñimiento en pacientes niños con parálisis cerebral. Bien. Bueno, acá tienen la bibliografía y listo, tienen todo como para el práctico próximo, así que nos vemos ahí. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la práctica.